la posta. Buenísimo. Que tengan una buena tarde y un buen fin de semana. Chau, chau. Chau, chau. Buenas tardes a todos en casa. Bueno, interesante las últimas novedades que aparecían en la puesta a punto, ¿no? El avance en las investigaciones de casos judiciales que están pendientes. Empezando por el sospechoso de haber prendido fuego pertenencias y también a esta persona, ¿se acuerdan? En situación de calle que, bueno, dejó a todo el mundo horrorizado. Bien, esperando que se pueda reponer bien la persona y que efectivamente se pueda aclarar y dar con el responsable si es este sospechoso o quien sea, ¿no? Bien, vamos a ir con varios temas en el día de hoy, pero saben que es el Día Internacional de Prevención del Suicidio. Y por eso vamos a aprovechar este rato de comienzo del programa para tener una conversación con Pablo Hein, sociólogo, integrante del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida de UDELAR. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto para nosotros estar conversando contigo y con tu audiencia en este día tan especial para todos nosotros, ¿verdad? Un tema tan delicado, un tema que encierra mucho dolor también, es bueno decirlo, nos moviliza, ¿sí? Especialmente recordarlo este día, aunque Uruguay, los uruguayas y los uruguayos deberíamos recordar un poco más, por lo menos ser un poco más proactivos en este tema y en algunos otros temas que también nos incumbe, ¿verdad? Sí. Ocurre que también veníamos de una etapa en la que se había instalado como una gran recomendación, era que no se hablara mucho de estos temas, en especial en los medios de comunicación, por aquello de las conductas imitativas. En el acierto o en el error fue como una suerte de paradigma que se respetó, ¿no? Ahora, evidentemente, no cambiaron las cifras por eso. Nuestras tasas de suicidio a nivel latinoamericano siguen demasiado altas. O sea que, bueno, se ve que se buscará a partir de ahora una estrategia nueva y hablemos del tema. ¿Es por ahí? Sí, es bueno decir esto de los paradigmas, como estabas diciendo, Sí. ¿no? Son como dos grandes paradigmas que hubo hasta la década de los 80, 90, más o menos, donde aquel efecto Bernstein, ¿verdad?, que viene de la novela de Goethe, se recomendaba no hablar. Sí. Yo creo que ahí la palabra hablar encierra muchas cosas y puede ser como esas palabras que tenemos en las ciudades, que por ejemplo Montevideo, ahí en la Rambla, que la podemos girar para varios lados. Sí, está bien. Hablar sí. La primera reflexión es que los uruguayos y las uruguayas no hablamos el tema y las cifras están creciendo. Entonces ahí ya ese paradigma empieza a tambalearse un poco. La otra es hablar en qué medida, ¿se entiende? Es decir, no hablar por hablar, ¿no? Eso también es importante tenerlo presente. Me parece que si giramos esa palabra, esa perspectiva también tiene que estar. No contribuye, nos parece, en este tema de la estigmatización, ¿verdad? Que todos podemos tener, presentar cifras por departamento, porque también hay un problema con las cifras, que si bien somos el primer país en las Américas de tasa de suicidio, las cifras son pequeñas, entonces pequeñas variaciones nos pueden llevar a que un departamento crezca un año y decrezca el otro, ¿se entiende? Entonces me parece que esto es importante reflexionar. Si bien las cifras, déjame decirte esto, que las cifras son importantes porque nos muestran, nos desvelan ese espejo que todos los tapamos, ¿sí? Ese espejo que nos refleja este tema, me parece importante. Yo creo que sí que hay que hablar en todo sentido. Aquellos que están específicamente para este tema, que es la psiquiatría y la psicología, son los que tienen que hablar. Las otras profesiones o los otros ciudadanos también tendremos que hablar y sobre todo escuchar al que está al lado. Entonces me parece que el Uruguay tiene que empezar a pensarse en ese tema, digamos, en el hablar, como también en otros temas. Sacar un poco la angustia o aquello que depositamos en el sistema sanitario, ¿sí? Aquello que depositamos con mucho anhelo en este tema, en la psiquiatría, en la psicología. Ahí vemos que está muy desbordado estas áreas asistenciales de la salud, ¿verdad? Entonces, cuando llega un caso que efectivamente requiere de esa atención, es natural que el médico esté sobrebordado, porque lo desbordamos todos nosotros con cuestiones que a veces no son tan sustantivas para una emergencia o una urgencia. Me encanta que usted mismo haya traído este punto de vista, porque usted es sociólogo, de hecho, ni psicólogo ni psiquiatra. Sí. Y el primer estudio serio que se hizo sobre suicidio, de hecho fue de Durkheim, ¿no? Hace 100 años atrás. Sí, bueno, sí. Y la pregunta es,
si el marco teórico de las reflexiones que nos tenemos que dar como sociedad sigue siendo el mismo o nos atravesó, no sé, la posmodernidad, una dinámica demasiado diferente de vida que hace que haya que replantearse los contextos para hablar de suicidio. Mira, es oportuno que tú dijiste, usted es sociólogo, pero por suerte o por desgracia, depende cómo se quiera ver, yo creo que es por suerte. Tenemos un grupo que trabajamos con psiquiatras, con psicólogos, con historiadores, con licenciados en ciencia de la comunicación, Bien. aunque tú no lo creas. Claudio nos hace todo lo que es la parte de talleres y qué difundir y cómo difundir. Es decir, nuestro grupo contempla diversas profesiones y ahí los debates y las perspectivas son muy ricas. Seguramente tú llamaste a un sociólogo y me formé para esto, y los lentes que utilizo para ver esta realidad es las ciencias sociales. Eso hay que tenerlo presente. Bien. Yo creo que las ciencias sociales tienen un factor de explicación o varios factores de explicación para este fenómeno, varias perspectivas, como se dice. Porque eso también es importante tener presente. Lo que está transmitiendo Pablo ahora lo está transmitiendo también el grupo desde la perspectiva de las ciencias sociales, y es una perspectiva. Pueden haber otras. Creemos que nosotros, por nuestra experiencia, por nuestro intercambio internacional con México, con Colombia, con el País Vasco, de alguna manera vamos aunando en esa mirada. Yo creo que sí, digamos, lo de Durkheim nadie lo va a negar en su época, ¿verdad? El estudio de Durkheim también pretendía otras cosas por detrás, demostrar a las otras ciencias, ¿sí?, que los hechos individuales también podrían ser explicados por lo colectivo. Y eso me parece exacto, importante. y ahí voy. Toda la sociedad tendría que tener presente este hecho, que si bien nosotros queremos a veces interpretar la conducta individual de un suicida o de un amigo o de un colega que se ha quitado la vida, nos es muy difícil procesarla. Como también le es difícil a las familias que hoy en día están recordando a esos 723 uruguayos y uruguayas que perdieron o se quitaron la vida el año pasado. Entonces, en el sentido, creo que la posmodernidad, yo creo que hay procesos de desintegración, hay procesos de individualización de la sociedad, donde cada vez los éxitos se miran desde el punto de vista individual y no colectivo. Pero hay que tener presente, como dicen algunos autores, que hay una ola que viene por detrás de eso, que también los fracasos. Entonces los fracasos también se ven desde el punto de vista individual. Y a veces esos fracasos en un sentido muy amplio, que también pueden ser interrogantes, que tenemos en la vida todos, las asumimos. Perdón, Hein, pero son justamente cuando habla de éxitos y fracasos y establece la distinta perspectiva de lo que es el análisis del caso individual a lo que es analizar ese caso, pero en el contexto social en el que se está viviendo, en el momento histórico. Aún así, las personas sienten que, por ejemplo, en lo que puede estar fallando una sociedad o lo que puede ser una crisis económica, ¿lo sienten como éxitos o fracasos individuales? Y en parte sí, No, no solo que lo sienten, sino que también lo hacemos sentir. Porque hay un proceso también que señalan algunos otros autores, que es la pérdida de centralidad del Estado, de la familia en un sentido muy amplio. También hay otros autores que señalan el proceso de desigualdad y los procesos de precarización. Hay que tener presente que la vulnerabilidad y la precarización no es solo en términos económicos, también es en términos sociales, también es en términos ontológicos. Hay gente que no se siente en esta vida, que no se siente en esta sociedad, que no se siente en este Uruguay del año 2020. ¿Se entiende? Entonces, también esos son procesos que las ciencias sociales pueden contribuir con un granito de arena. Eso también hay que tenerlo presente, y el Uruguay debe también, me parece, o nos parece a nosotros, empezar a transitar eso, porque hay elementos para esto. Es decir, en este tema, como en los temas de muerte también, porque también está otra perspectiva acá, es el tema de la muerte, que también en Uruguay se tiene que dar alguna discusión. Ahora con esto de la eutanasia y el suicidio asistido, empezó a transitar eso. Tendría que ser una perspectiva más amplia de otra ciencia. La antropología nos puede decir muchísimo a nosotros los uruguayos. Nos puede decir con un granito de arena, nos puede decir la psicología social, ¿cómo que no? Entonces, me parece que sí, que la sociología, como soy sociólogo, tiene muchos elementos para probar. El tema de la desigualdad también es un tema muy importante. Esa precarización ontológica o esa precarización que también lleva una precarización social. Es decir, hay gente que empieza a desaparecer y no se empieza a sentir en esta sociedad. Y a su vez también socialmente va desapareciendo. Y no los vamos tejiendo. Y esa desaparición no es necesariamente económica.
porque hay muchos ejemplos de suicidio que se acercan a la persona y dicen, che, Pablo se suicidó, el hijo, el primo, que tenía familia, que tenía hijos, que tenía trabajo, que nos dan ciertas materialidades, que tenía un auto, que tenía una casa, ¿se entiende? Sí. Y nadie se lo explica. Porque bueno, hay procesos que... En todo esto ¿Y que hasta estamos dónde es hablando... responsable, no me gusta hablar de responsabilidades en esto, pero hasta dónde es atribuible esa sensación de invisibilidad que tiene la persona, ¿no? O el potencial suicida? ¿Hasta dónde se puede atribuir esa invisibilidad o sensación, insisto, a su entorno más directo, a la sociedad en la que vive o a la globalización? Porque así empezamos a expandir y se nos va demasiado de las manos, Sí, ¿no? Y al final no entendemos nada. ¿Hasta dónde? Soy sociólogo, te vuelvo a repetir por tercera vez en 5 minutos. Yo creo que la responsabilidad es de la sociedad. Es tuya, es mía, o es mía y es tuya, perdón. Es de todos los que están ahí y de todos los que están acá en mi casa y de todos los vecinos que tenemos en la redonda. Yo pienso que tenemos que asumir. Culpabilizar a la familia ya hace tiempo que otras sociedades dejaron de hacerlo. Porque ahí hay muchos factores de esto de culpabilizar a la familia. Como es el loco que se suicidó, la familia no lo vio y la culpa es de la familia. Entonces nosotros, las demás familias, que nos consideramos normales, entre comillas, nos sacamos la culpa. Claro. ¿Se entiende? Sí, Entonces total. eso es importante también tener esta perspectiva. Si aquellas personas que están preocupadas por el tema miran en contextos incluso latinoamericanos, el papel de las familias como víctima hoy en día está cobrando importancia, porque nos devuelven una imagen. Eso, más allá de que son víctimas y que hay un dolor importante en esas familias, y hay un estigma que se les impone, y hay un no recuerdo del familiar también, hay muchos estudios de esto, también esa familia nos devuelve una imagen. ¿Qué imagen nos devuelve? Que es una familia, en términos entre comillas, te lo pongo, lo hago con los dedos para que quede Sí. bien claro, es una familia normal, ¿se entiende? Entonces, en ese reflejo de esa familia, todos empezamos a pensar. Y pensar en mi familia, sí, en primer lugar pensamos en mi familia, pero también pensamos en las familias de los demás. Entonces creo que buscar la culpa, si me apurás, yo digo que la culpa es de la sociedad, en un sentido muy amplio. Porque por varios factores, ¿sí? Por varios factores, pero esto de callarnos, de no hablarlo, no es que toda la sociedad tendríamos que ser psicólogos o psiquiatras, no estoy hablando en ese sentido, estoy hablando de una cuestión de desintoxicar un poco al sistema sanitario, porque cuando la gente llega al sistema sanitario, y estoy específicamente pensando en psiquiatría y psicología, Sí. es porque ya no da más, pero podemos evitar que esa gente no llegue a no da más, ¿se entiende? Sí. Es decir, hay un campo que está fuera de esa área de la psiquiatría y la psicología, ¿sí? Un campo de fútbol que ahí podemos jugar los periodistas, los profesores de secundaria, los profesores de educación física, los antropólogos, los curas, los políticos locales, es decir, un conjunto para ir tejiendo o comenzar a tejer, digamos, una red de protección un poco más amplia, un poco mayor. Entonces, eso me parece que es lo que uno ve en otros contextos internacionales que empezaron, Victoria, a tener ciertos resultados. Con esto Bien. te termino y te hago una reflexión final. Europa estuvo 20 años, Europa 20 años, para reducir un 19% el suicidio, con una campaña publicitaria muy fuerte, muy chocante. ¿Con qué ¿Sí? Pero claves? estuvo, ¿En qué claves era sí. esa campaña, si la recuerda? En claves de radio, de prensa, si me preguntas en ese sentido, No, sí, con qué, digamos, con qué, queda horrible decirlo, pero ¿cuál era el eslogan de la campaña? Las campañas eran variadas, eran por países. Si tú ves la alemana era bastante más fuerte que la francesa, incluso la española o la italiana. ¿Se entiende? Mm. No era una campaña única de Europa como Europa, pero sí Europa pensó el problema en un sentido muy amplio, porque también no nos olvidemos que ahí hay países con una tasa importante de suicidio. Sí. Entonces, el eslogan no era único, era por países. Es simplemente googlear. Por ejemplo, Proyecto 84 en la ciudad de Londres hace 2 años, ¿sí? Decidió la ciudad de Londres poner 84 estatuas de hombres en los edificios, porque 84 es el número de hombres en la ciudad de Londres que se arrojaban de los edificios. Entonces eso fue una campaña muy fuerte, ¿sí? De sensibilización, pensada sobre todo por licenciados en ciencia de la comunicación. Y así varios ejemplos. Por ejemplo, los licenciados o la prensa lo que hizo fue videos o documentales
en diferentes niveles, ¿sí? Para trabajar con diferente público, ¿sí? Sobre el tema. No específicamente sobre el tema suicidio, sobre el tema suicidio de aquellos conexos que tiene alrededor. ¿Se entiende? Sí, sí, Porque sí, tampoco es hablar y decir, bueno, hoy de 8 grados se suicidaron 2. No, Eso no, no está conduce a claro, nada. está claro. ¿Se entiende? La última, tal Vale. vez la sociología tenga una respuesta distinta a la que da la psicología. Nunca, en ningún caso, la persona que se quita la vida puede ser un acto de valentía o de libertad. Mira, ese tema es la primera respuesta que me sale y me viene más de la psicología, perdón, ¿no? De atrevido, es que no hay que evaluar el suicidio si es valiente o si es cobarde. Eso tampoco, esas dicotomías que antes se planteaban, no es bueno ver el tema así. Yo creo que Uruguay no está en etapas de transitar esa mirada que tú por detrás me estás preguntando filosóficamente. ¿Se entiende? Filosóficamente. Sí. Que eso también es importante. Y más cuando Porque además estamos nuestro analizando, grupo, sé que es muy diferente, ¿no? Lo del suicidio asistido y la eutanasia, que son, yo sé que son situaciones diferentes. Pero bueno, me llevó a hacer sí. la pregunta realmente, ¿no? Mirá, la respuesta que también que te podría dar, nuestro grupo se llama comprensión y prevención, porque la prevención es un juicio de valor, hay que prevenir. La comprensión es una relación con el valor, es decir, yo puedo comprender y no necesariamente prevengo, aunque van de la mano, ¿se entiende? Claro. Entonces, ahí me parece que nos metemos en temas éticos y en temas filosóficos que son extremadamente interesantes, Victoria, que capaz que no da para 2 minutos de programa y transmitimos una cosa que hoy lo que hay que transmitir es otra cuestión, digamos. Para eso tu programa se puso a la orden de este día y pone el tema en el televisor de muchos uruguayos y uruguayas, diciendo que seguimos aumentando las cifras. La reflexión final es suya, entonces, para que ponga justamente lo que le parece más pertinente para cerrar este espacio. La reflexión que me viene más pertinente es que tenemos que hablar. Esto lo venimos sosteniendo hace 5 o 6 años por la evidencia internacional que tenemos. Tenemos que hablar, todos tienen que participar en esta charla. Aquellos profesores, y vuelvo profesor de educación física y secundaria, porque son los casos que tenemos que nos demandan más información y que no saben cómo encarar, hay que empezar a trabajar el tema y no encapsularlo en el sistema sanitario exclusivamente. Perfecto. No dejarlo encapsulado ahí. Yo creo que la reflexión es esa. Empecemos a conversar, empecemos a trabajar valores solidarios, o valores culturales más solidarios, más amplios, para que lentamente, muy lentamente, empecemos a no a desaparecer este flagelo, porque suicidio hubo, hay y habrá, eso es importante también recalcarlo. Pero sí las tasas en Uruguay son relativamente importantes a nivel mundial, te diría yo. Muy bien. Pablo Hein, muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Dale, gracias, nos vemos. No, por favor. Compañeros. Cuánto que aprender, estamos aprendiendo todos todo el tiempo sobre muchas cosas, pero en este tema creo que particularmente hay un paradigma nuevo, ¿no? Creo que, por ejemplo, cuando yo comencé a hacer periodismo, Pepe, a vos te habrá pasado lo mismo, los propios manuales de estilo de los medios tenían como regla, una regla que no está establecida por ley, pero sí una regla que era norma, no abordar estos temas. Y bueno, yo entiendo que no se trata de abordar el caso a caso, no estamos hablando de informar sobre eso, pero ya el hecho de que desde hace algunos años empezamos a hablar de esto ya es un cambio importante. Me parece que tenemos esa primera situación por delante, encarar el tema y luego ver cómo vamos a abordarlo desde el punto de vista sanitario, sociológico. También me parece interesante esta postura de que quien está al frente de esta repartición es un sociólogo, porque me parece que da una explicación bastante más amplia de aquella cuestión de que el hombre es solo con su mente, sus misterios y sus circunstancias, y nos permite a todos poder ser un poco más activos en cuanto a la prevención, ¿no? Tener un rol más activo. Estamos llamados a tener un rol más activo. Además, por ejemplo, yo vengo de un departamento donde es curioso, hay zonas donde eso se da muy marcado, ¿no? No solo familias, sino determinadas zonas. Eso es, y si miramos el territorio nacional, también surge en lugar.
Esa es la clave para entender cuánta razón tiene cuando plantea no se puede encapsular este tema desde lo sanitario, porque si no, ¿cómo explicas este tipo de fenómenos? Sí, ¿no? siempre fue una pregunta que me hice y creo que este abordaje amplio está empezando, por lo menos, a instalar preguntas al respecto. Bien, Pepe. Cuando una sociedad vive situaciones extraordinarias, y esta la es, el periodismo debe cumplir con su función, que es dejar de lado la opinión y darle voz a quienes no la tienen o que saben y conocen del tema. Por eso, lo que el sociólogo dice, hablar, pero ¿qué hablar? Ese es el papel que tenemos nosotros. Las 723 víctimas que hubo el año pasado, similar cifra durante 2018 y similar cifra durante el año 2017, con una variación, y es en la cantidad de llamadas que hubo desde el 1 de junio hasta el 1 de marzo, perdón, hasta el 15 de junio a la línea Vida de ACE, que aumentó un 319% comparado con el año anterior. Hubo más de 1.658 llamadas. Lo que a mí y ahora sí voy a opinar, dejando de lado la información, lo que a mí sí me aterra es pensar que si 2017 tuvimos esa cifra, 2018 y 2019... ¿Qué nos espera? ¿Por qué no pensar que 2020, 2021 y 2022 también las cifras sean similares? Entonces, eso sí pone los pelos de punta. Por acá. Debe a nivel mundial, ¿no? Estamos hablando que aproximadamente hay unos 800.000 personas por año que se suicidan. Es una cifra bastante complicada. Es la tercera causa de muerte de jóvenes entre 15 y 29 años, el suicidio a nivel mundial. El 80% aproximadamente es en los países de medianos o bajos recursos. Pero lo que pasa es que nunca se le ha tratado el tema como debe de tratarse. Fíjense que estaba leyendo un informe los otros días que refería a que hay... La depresión son 265 millones de personas en el mundo. Sí, será un tema importante. Bien, te corto aquí que hacemos una pausa y retomamos después. Ya venimos.